Las universidades nacionales vienen reclamando una serie de cuestiones al gobierno nacional, que son 4 o 5 aproximadamente. Una es por ahí la de más visibilidad en los medios, que es el punto sobre la actualización del presupuesto de gasto de funcionamiento, que las universidades vienen solicitando un aumento para este año del 300% con respecto al presupuesto que tuvieron el año pasado en ese ítem, ¿sí? Ese ítem es aproximadamente el 10% del presupuesto de cada universidad, ¿sí? Sí, Bueno, como eso no se actualizó este año, recién, digamos, el mes pasado actualizaron un 70% de ese 300 que estaban pidiendo las universidades, y el gobierno nacional había prometido para el mes que viene un 70% más. Quiere decir que del 300% solicitado, el gobierno hasta el día de hoy se comprometió formalmente a un 140%. claro. Pero bueno, en estos días, entre ayer y hoy, hubo bastantes informaciones y bueno, ¿qué es lo que sucedió? La semana pasada, es de público conocimiento, el gobierno nacional le dio casi un 300% a la UBA de aumento en gasto de funcionamiento, y también un presupuesto similar para los hospitales que están en Capital Federal, que son de la UBA. Entonces, bueno, eso trajo como consecuencia el reclamo de las otras 59 universidades nacionales que pidieron el mismo trato, es decir, que en vez del 140% que les venía prometiendo el gobierno, bueno, que les dé el 300% o el 270%, Seguro. un aumento similar al que había tenido la UBA para gasto de funcionamiento. Y bueno, el gobierno nacional, a través de la ministra Petovelo, ayer, bueno, difundieron en los medios que la semana que viene van a llamar a las universidades y les van a ofrecer el mismo Porcentaje. aumento que a la UBA para gasto de funcionamiento. Ese es, bueno, y hoy se está tratando ahora en este momento en diputados una ley que plantea, que se viene discutiendo hace como un mes, que esto lo están planteando el bloque de la Unión Cívica Radical a través de Loredo, bueno, una fórmula que siga, digamos, donde el presupuesto universitario siga eh, los aumentos de la inflación, y eso se traslade a los gastos de funcionamiento. Así que los gastos de funcionamiento, que es este 10% que yo te comentaba, esté atado al IPC. Entonces, Ok. cuando aumenta el índice de precio del consumidor, aumente cada 2 meses este presupuesto, que es importante. ¿Por qué? Bueno, porque los gastos de funcionamiento implican el pago de los servicios, los alquileres, las becas para los estudiantes, los fondos para investigación, para extensión, bueno, los gastos de traslado, Ok. los insumos laboratorios, bueno, es algo importante. Pero, Sí. Ah. bueno, esto es un poco la discusión sobre los gastos de funcionamiento. Antes de seguirme, obviamente nos Claro, interesan muchísimo también esas cuestiones, pero como claro, para ejemplificar, ¿no? Y que los números no nos claro, mareen, el claro. 140% propuesto para el aumento hasta el momento o el 300% ¿abarcaba justamente todos esos gastos de funcionamiento? ¿Lo cubría Sí, bien? ¿O era sí, sí. también algo que quedaba, bueno, No, disociado? no, 300% ¿por qué se plantea este porcentaje del 300%? Porque es la inflación que hubo desde enero del año 2023, donde se inició digamos, donde tuvimos un presupuesto para gasto de funcionamiento, y la inflación que hubo desde enero de 2023 hasta ahora fue de 300%. Ujú. Por eso Bien. sale esa cifra. Así que es una cifra, bueno, que alcanzaría hasta ahora. Después, en todo caso, bueno, va a haber inflación ahora desde junio hasta el resto del año. Bueno, en todo caso se verá si eso se actualiza o no. Pero bueno, hasta el día de hoy es una actualización. Pero ahí es lo ¿Esto qué importante que la implica? sesión de hoy Claro, establezca una fórmula, justamente para que no claro, sean más desfasados los claro, tiempos. para no depender de estas negociaciones y Ujú. estos tironeos y tensiones, el proyecto de una fórmula, bueno, implica que haya una actualización
independientemente de las negociaciones políticas, ¿sí? Claro. Porque eso sería una ley con una fórmula matemática que te dice, bueno, entonces a vos, si el año pasado tuviste tanto y la inflación fue tanto, ahora te corresponde tanto. Ujú. Entiendo que ese es el proyecto que se está tratando ahora mientras nosotros estamos teniendo esta conversación. Así que bueno, eso es toda la cuestión del gasto de funcionamiento, pero las universidades piden más cosas, ¿sí? Hay otro financiamiento que tuvo tradicionalmente la ex Secretaría de Política Universitaria, que ahora es una subsecretaría, que se llama el financiamiento por debajo de la línea. ¿Qué quiere decir esto por debajo de la línea? Es el financiamiento extra que recibían las universidades para distintas actividades, ¿sí? Que realizaban las universidades. Por ejemplo, había financiamiento para proyectos de extensión, ¿sí? Convocatorias a proyectos de extensión que aplicaban los investigadores, los docentes de las universidades, y ahí cada universidad, bueno, se llevaba una parte de acuerdo a la calidad, suponete, de los proyectos que presentaron. Después había a veces financiamiento para becas, financiamiento para investigación, para vinculación, bueno, y por ejemplo para carreras nuevas. Te voy a dar un caso. Nosotros hace 3 años creamos la carrera de medicina en la sede andina en la ciudad de Bariloche. Para crear esa carrera nosotros firmamos lo que se llama un contrato programa con la ex Secretaría de Política Universitaria por 3 años para que nos financien los cargos docentes y también equipamientos, y ahí estaba pautado año a año, en estos 3 años, cuánta plata nos tenía que girar la ex Secretaría de Política Universitaria. Bueno, nosotros recibimos del gobierno anterior los montos acordados para crear los 2 primeros años de la carrera, y este año nosotros tuvimos que abrir el tercer año de la carrera sin ese financiamiento que está dentro de este grupo que yo te decía que es financiamiento por debajo de la línea. Y lo tuve que hacer con financiamiento propio, ¿entendés? Tuve que sacar plata de donde no tenía, prácticamente, para poder abrir. Lo abrí con menos docentes, bueno, con menos recursos de lo que yo hubiera querido, pero lo pude abrir, porque bueno, hay un compromiso, ya hay alumnos que están cursando hace 2 años, y obviamente quieren cursar el tercer año, después nos quedan 3 años más, una carrera de 6 años. Sí. Pero bueno, así como está este financiamiento que tenemos nosotros, imagínate eso multiplicado por 60 universidades, es decir, había muchos compromisos ya asumidos que el gobierno nacional no respetó, y después, todos los años también las universidades iban creando nuevas carreras, bueno, etcétera, y eso este año no existió. Claro. Después, otra cuestión que reclaman las universidades es continuar con las obras. Es decir, muchas de las 60 universidades estaban haciendo obras financiadas. Hay una línea de financiamiento que existió históricamente en los últimos años que se llama infraestructura universitaria, ¿sí? Que se gestionaba en conjunto entre la Secretaría de Política Universitaria y el Ministerio de Obras Públicas. Es decir, que había como una partida especial para obras universitarias. Bueno, eso se detuvo. En mi sede, por ejemplo, yo tengo un edificio de 3.600 metros cuadrados y que le falta un 2% para finalizarse, y se detuvo esa obra. Yo ese edificio ya lo tendría que tener inaugurado este año, ya compré los muebles, etcétera, etcétera. Y sin embargo, no lo puedo habilitar porque me falta ese 2%, que ese 2% son los nexos, y son los servicios de agua, luz, gas, electricidad, etcétera. Pero así, imagínate, separaron obras que tenían, no sé, un 5% de avance y obras que le faltaba un 2%, que la mía debe ser el caso extremo de todo el sistema universitario de lo poco que le falta.